Y si te dijera que gran parte del sufrimiento que cargas no proviene realmente de lo que vives ahora, sino de algo que vive en tu interior y que se alimenta de tu inconsciencia? Eckhart Tolle lo llama el cuerpo del dolor, una sombra hecha de emociones reprimidas, viejas heridas y memorias no resueltas, que se activa en los momentos más inesperados. Es esa fuerza que te lleva a repetir los mismos conflictos, a revivir la ira, la tristeza o la frustración, incluso cuando ya no tienen razón de ser en tu presente, como un parásito que se alimenta del drama, del resentimiento y de cualquier situación que genere más sufrimiento. Y lo más sorprendente es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que está tomando el control de tu vida. En este audiolibro, inspirado en El poder de la hora, exploraremos cómo funciona realmente el cuerpo del dolor, cómo reconocerlo en el preciso instante en que despierta, cómo dejar de ser su prisionero y cómo transformar esa energía oscura en una fuerza que te impulse hacia la claridad y la paz interior. Porque detrás de cada sombra, lo que aguarda es la luz de tu conciencia, y ese es el verdadero poder del ahora. Prepárate, porque si logras ver lo que aquí se revela, podrías dar uno de los pasos más importantes en tu camino espiritual, el de liberarte del pasado y habitar plenamente en el ahora, en el presente. Bienvenido. Usted no es su mente. La iluminación. ¿Qué es realmente la iluminación? Permíteme contarte una historia. Un mendigo había permanecido sentado durante más de 30 años al borde de un camino. Cada día extendía su vieja gorra de béisbol murmurando: una monedita. Un día pasó un desconocido. El mendigo repitió su frase automática. El hombre se detuvo y le dijo: no tengo nada que darte. Y enseguida preguntó: ¿qué es eso en lo que estás sentado? El mendigo respondió: nada. Es solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. El desconocido lo miró con serenidad y le dijo: ¿alguna vez has mirado lo que hay dentro? No, contestó el mendigo. ¿Para qué? No hay nada en ella. El desconocido insistió: mírala, ábrela. Con esfuerzo, el mendigo levantó la tapa, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Con asombro, incredulidad y alegría, descubrió que la caja estaba llena de oro. Yo soy ese desconocido. No tengo nada que darte, salvo una invitación: que mires dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino dentro de ti mismo. Tal vez pienses: pero yo no soy un mendigo. Sin embargo, todo aquel que no ha encontrado su verdadera riqueza sigue mendigando. Porque la auténtica riqueza no se mide en dinero, posesiones o logros externos. La verdadera riqueza es la alegría radiante del ser, esa paz profunda, inconmovible, que siempre estuvo en ti, esperando ser descubierta. Quien no la ha encontrado, busca afuera, persigue migajas de placer, de reconocimiento, de seguridad o de amor, sin darse cuenta de que dentro de sí lleva un tesoro inmensamente más grande, un tesoro que no solo contiene todo lo que busca, sino algo infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación suele evocar la idea de un logro sobrehumano. El ego, naturalmente, quiere conservar esa imagen intacta, pero en realidad, la iluminación no es nada extraordinario. Es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que, en apariencia, resulta paradójico, porque es esencialmente usted y, al mismo tiempo, es mucho más grande que usted. Iluminarse es descubrir su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esa conexión da lugar a la ilusión de la separación.
separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo como un ser aislado. Surge el miedo, y el conflicto tanto interior como exterior se convierte en la norma a seguir. El ser es la vida misma, esa vida que no empieza ni termina, que siempre está ahí, presente, más allá de todas las formas que nacen y mueren, pero al mismo tiempo, dentro de cada forma como su esencia más profunda. Y lo sorprendente es esto: el ser no está en algún lugar cercano ni lejano, no es algo inalcanzable. Está aquí, en ti, ahora mismo. Es tu naturaleza real. Pero cuidado, no trates de atraparlo con la mente. No se puede entender con pensamientos. El ser solo se siente cuando la mente se queda en silencio, cuando estás presente, completamente atento al momento, a la hora. Ahí es cuando puedes percibirlo, no como una idea, sino como una sensación viva, real. Y justamente eso es iluminarse, volver a conectar con el ser y quedarse ahí, en ese estado de presencia y realización. Cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado. Miles de años de mal uso la han desgastado. A veces la utilizo, pero lo hago con cautela y solo en contadas ocasiones. ¿Y qué entiendo por mal uso? Que muchas personas que jamás han tenido ni un destello del reino de lo sagrado, de esa infinita vastedad que se oculta tras la palabra, la pronuncian con gran convicción, como si supieran de qué están hablando. Y del otro lado, hay quienes argumentan en contra de Dios, como si también supieran exactamente qué es lo que están negando. Ese mal uso ha dado lugar a creencias y afirmaciones absurdas, a ilusiones del ego, como aquella idea de que mi Dios es el único Dios verdadero y el tuyo es falso, o incluso frases de escritores famosos como Nietzsche: Dios ha muerto. Así, la palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el mismo instante en que se pronuncia, la mente fabrica una imagen. Tal vez ya no sea la de un anciano con barba blanca, pero sigue siendo una representación mental. Algo o alguien externo a uno mismo y casi inevitablemente una figura masculina. Ninguna palabra, ni Dios, ni ser, puede explicar la realidad que hay detrás de ellas. Por eso, lo importante no es la palabra en sí, sino preguntarse: ¿me ayuda a acercarme a esa experiencia o me aleja al quedarse solo como una idea en mi mente? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene una ventaja frente a la palabra Dios. No encierra lo infinito en una forma limitada. No se puede hacer una imagen mental del ser y nadie puede reclamarlo como propio, porque el ser es la esencia de todos y está al alcance de cada persona como la simple experiencia de estar presente. Es el reconocimiento del yo soy, anterior a cualquier etiqueta como yo soy esto o yo soy aquello. Por eso, desde la palabra ser, hay solo un pequeño paso hacia la experiencia real del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? Cuando te identificas constantemente con tu mente, el pensamiento se vuelve algo compulsivo y claro, no poder dejar de pensar es, en realidad, una verdadera calamidad. Pero lo curioso es que casi nadie lo nota, porque lo ven como algo normal. Ese ruido mental constante no solo cansa, también te impide entrar en ese espacio de quietud interior, que está siempre unido a lo que realmente eres. Además, al vivir atrapados en la mente, terminas creando una especie de falso yo, una identidad que no es auténtica y que inevitablemente trae consigo miedo y sufrimiento.
Más adelante, vamos a mirar todo esto con calma, paso a paso, para entenderlo mejor y descubrir cómo soltarlo. El filósofo René Descartes pensaba que había descubierto la gran verdad de la vida cuando dijo su famosa frase: pienso, luego existo. Pero, en realidad, lo que hizo fue expresar uno de los errores más comunes: creer que pensar es lo mismo que ser, y que nuestra identidad es lo mismo que nuestra mente. La mayoría de nosotros, porque seamos sinceros, casi todo el mundo, viven atrapados en ese modo de pensar compulsivo. Y desde ahí, lo que experimentan es separación, un mundo lleno de problemas, de complicaciones, de conflictos que nunca paran. Todo eso no es más que el reflejo de una mente fragmentada. La iluminación, en cambio, es otra cosa. Es sentirte completo, es estar en unión con la vida, tal como se manifiesta en el mundo, y también con lo más profundo de ti, con el ser. Y de esa unión nace la paz. La iluminación no es solo liberarse del sufrimiento o del conflicto interno y externo. Es también liberarse de la peor cárcel de todas, la de la temible esclavitud del pensamiento incesante que nunca se detiene. Y créeme, esa es una de las liberaciones más grandes que existen. ¡Qué liberación tan increíble! Cuando te identificas demasiado con tu mente, se crea una especie de pantalla, una pantalla llena de conceptos, etiquetas, juicios, definiciones e ideas, que no paran de dar vueltas. Esa pantalla se opone en medio de todo, entre tú y lo que realmente eres, entre tú y los demás, entre tú y la naturaleza, incluso entre tú y Dios. Por eso aparece la ilusión de separación, la sensación de que hay un yo aquí y un otro por allá afuera, fuera de ti. Y en ese olvido se pierde algo fundamental, que detrás de las apariencias, más allá de la forma y de lo que parece estar separado, en realidad eres uno con todo lo que existe. Cuando digo olvidar, no hablo de memoria. Hablo de que ya no lo sientes como una verdad obvia. Puedes creer que es cierto, pero creerlo no es lo mismo que vivirlo. Una creencia puede darte consuelo, sí, pero lo que de verdad libera es experimentarlo por ti mismo. No tiene nada de malo que las células del cuerpo se multipliquen y se dividan. Es normal, es lo que hacen. El problema aparece cuando ese proceso sigue sin tener en cuenta al organismo completo. Ahí es cuando se descontrola y aparece la enfermedad. Con la mente sucede algo parecido. Pensar está bien, pero cuando se vuelve excesivo, se transforma en un problema. Como todo en desequilibrio, termina enfermándonos. La mente es una herramienta increíble, sí, pero solo si la usamos bien. Si la usamos mal, puede ser muy destructiva. Y lo curioso es esto. No es que la mayoría la usemos mal, es que en realidad casi nunca la usamos. Más bien, ella nos usa a nosotros. Ese es el verdadero problema. Usted cree que usted es su mente, y ese es el gran engaño. El instrumento termina adueñándose de usted. Y tú podrás decir, bueno, no estoy del todo de acuerdo. Sí, tengo un montón de pensamientos inútiles, como todo el mundo, pero igual puedo usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Y sí, puede sonar lógico, pero piensa en esto, que resuelvas un crucigrama o incluso que alguien construya una bomba atómica no significa que de verdad esté usando su mente de manera consciente. Es como con los perros. Ellos aman morder huesos y la mente, pues, ama morder problemas. Por eso se entretiene con crucigramas o con inventos complicados. Pero en el fondo, ¿a ti realmente te importa eso? Así que déjame preguntarte algo directo.
¿Puedes apagar tu mente cuando quieras? ¿Has podido encontrar ese botón de apagar? ¿Te refieres a dejar de pensar por completo? Pues no, no puedo. Tal vez solo por un instante, por un pequeño momento y nada más. Entonces la mente te está usando, y cuando eso pasa, quedas tan identificado con tus pensamientos que ni siquiera te das cuenta de que eres su esclavo. Es como si estuvieras poseído sin saberlo. Y entonces tomas a esa entidad que te controla, como si fueras tú mismo. Pero aquí está el comienzo de la verdadera libertad. Comprender que tú no eres esa entidad. No eres el que piensa. En el momento en que reconoces esto, puedes empezar a observar a esa voz interior, a ese pensador que no se detiene. Y cuando lo observas, se activa en ti un nivel más alto de conciencia. Entonces empiezas a descubrir algo enorme, que existe una inteligencia inmensa, mucho más allá del pensamiento, y que ese pensamiento que creías tan importante es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También notas que lo verdaderamente valioso en la vida, como la belleza, el amor, la creatividad, la alegría y la paz interior, no vienen de la mente. Surgen de un lugar más profundo, un espacio silencioso más allá de esa mente. Y justo ahí comienzas a despertar. Libérate de tu mente. ¿Qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? A ver, piensa en esto. Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, lo primero que hacen es mandarlo al psiquiatra. Prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Sí, tú también. Esa voz que no se calla nunca, que aparece en tu mente todo el tiempo. Son pensamientos que surgen sin que lo decidas, como un murmullo constante. A veces es un monólogo, otras veces un diálogo interno que parece no parar. Seguro te has cruzado en la calle con locos que murmuran sin cesar para ellos mismos. Pero la verdad es que esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen. La única diferencia es que usted no lo hace en voz alta. Esa voz interna siempre está opinando, comenta, critica, compara, se queja, aprueba, rechaza, de todo. Y la mayoría de las veces ni siquiera tiene que ver con lo que estás viviendo en ese momento. Puede estar dándole vueltas al pasado o imaginando lo que puede pasar en el futuro. Y claro, muchas veces se va por el lado negativo. Ese proceso tiene un nombre muy conocido: preocuparse. Y no se queda ahí. Esa voz muchas veces viene con imágenes, como si tuvieras una película en tu cabeza, una película mental, hecha por ti mismo. Incluso cuando esa voz en tu cabeza parece hablar del presente, en realidad casi siempre lo hace desde el pasado. Esa voz no es otra cosa que tu mente condicionada. Todo lo que has vivido, lo que te han enseñado y lo que heredaste de la sociedad en la que creciste. Por eso cuando juzgas lo que pasa ahora, no lo ves tal como es, sino a través de un filtro viejo, distorsionado. Y aquí viene lo duro. Muchas veces esa voz se convierte en tu peor enemigo. Es como vivir con un crítico constante que te ataca, te castiga y poco a poco te roba la energía. Claro, eso trae sufrimiento, tristeza e incluso puede enfermarte. Pero aquí está la buena noticia. Puedes liberarte de esa voz. Y esa, créeme, es la única libertad real. El primer paso empieza simplemente al escuchar esa voz. Date cuenta de qué tanto habla tu cabeza, especialmente cuando repite las mismas historias de siempre. Esos discos rayados que llevan años sonando ahí dentro. A eso le llamo observar al que piensa.
Es como mirar la voz desde afuera, sin pelearte con ella. Pero cuidado, cuando la escuches, no la juzgues. Si lo haces, es la misma voz disfrazándose otra vez. Con el tiempo te darás cuenta de algo increíble. Está la voz y estás tú escuchándola. Esa sensación de yo soy, esa presencia que descubre que estás ahí detrás de todo, no es un pensamiento. Es algo mucho más profundo, algo que nace más allá de la mente. Cuando escuchas un pensamiento, no solo ves el pensamiento, también notas que hay una parte de ti que lo está mirando, como un testigo silencioso. Y ahí pasa algo mágico. Aparece otra dimensión de conciencia. Es como si descubrieras que, detrás del ruido de la mente, hay una presencia más profunda, tu verdadero ser. En ese instante, el pensamiento pierde fuerza, ya no te domina, porque no le das tu energía. Simplemente lo ves, y al verlo, se calma. Ese es el comienzo del fin de esos pensamientos que aparecen sin parar. Cuando un pensamiento se disuelve, queda un espacio vacío, un silencio interno. Al principio es corto, apenas un par de segundos, pero con el tiempo, ese espacio se hace más largo. Y en ese silencio, lo que encuentras es paz. Una calma que siempre estuvo ahí, solo que oculta por tanto ruido mental. Con la práctica, esa paz se vuelve más profunda, más clara, hasta que un día descubres que ese es tu estado natural. Quiero aclarar lo siguiente, que esto no tiene nada que ver con un estado de trance ni mucho menos. Aquí no hay pérdida de conciencia. Al contrario, es todo lo opuesto. Porque, seamos sinceros, si para estar en paz hubiera que andar medio dormido, sin energía ni claridad, pues no valdría la pena, ¿cierto? Pero en este estado de unión interior sucede otra cosa. Estás mucho más despierto, mucho más alerta, más presente que cuando te identificas con la mente y sus vueltas locas. Incluso, tu energía vibra más alto. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Cuando entras de lleno en este reino, que a veces en Oriente llaman la no mente, lo que realmente se abre es un estado de conciencia pura. Sientes tu propia presencia con tanta intensidad, con tanto gozo, que los pensamientos, las emociones, el cuerpo y hasta lo que pasa afuera, todo eso se vuelve pequeño, casi insignificante. Y aclaro que no es un estado egoísta, más bien es un estado sin ego, que te lleva a un lugar más allá de lo que alguna vez pensaste que eras. Esa presencia que aparece, sí, eres tú, pero al mismo tiempo es algo mucho más grande que tú. Ya sé, suena paradójico, incluso contradictorio, pero créeme, no puedo decirlo de otra manera. En vez de observar al que piensa, también puedes hacer otra cosa muy sencilla. Crear un espacio en la mente, llevando toda tu atención a la hora, al presente. Sí, así de simple. Vuélvase intensamente consciente del momento presente y créeme, eso se siente increíble. Es algo profundamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque en ese instante apartas la conciencia del ruido mental y aparece un silencio, una pausa donde estás muy alerta y consciente, totalmente despierto, pero sin estar pensando. Ese es el corazón de la meditación. Y no necesitas estar en una cueva en silencio para practicarlo. Puedes hacerlo en tu día a día, en algo tan simple como cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo. Ponga mucha atención a cada paso que da, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente. O cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad.
el sonido del agua, el tacto al caer sobre su piel, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón, todo eso. O cuando suba a su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe al flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. ¿Quieres medir si de verdad estás practicando bien? Muy sencillo. Fíjate en cuánta paz sientes. Ese es el mejor indicador. Entonces mira, el paso más importante en todo este camino hacia la iluminación es aprender a dejar de identificarte con tu mente. Así de simple, así de claro. Cada vez que creas una pequeña pausa en medio del ruido mental, la luz de tu conciencia se hace más fuerte, más brillante. Y un día, sin darte cuenta, puede que te sorprendas sonriéndole a la voz que habla en tu cabeza, igual que uno sonríe ante las travesuras de un niño. Ese momento es clave. Significa que ya no te tomas tan en serio lo que tu mente dice, porque tu sentido de quién eres de verdad ya no depende de esos pensamientos. Antes de seguir profundizando, como guía de esta comunidad, te invito a hacer una pausa, tal como hemos estado practicando. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras te traen un poco de calma o claridad, te agradecería mucho que le des un me gusta a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a tu canal. De esa manera, no solo apoyas este espacio, sino que también te aseguras de recibir más contenidos que te acompañen en tu propio camino y descubrimiento interior. Ahora sí, respira profundo, volvamos juntos al presente y sigamos con lo que viene. El camino hacia la iluminación. Elevarse más allá del pensamiento. ¿Acaso no es esencial el pensamiento para poder sobrevivir en este mundo? Tu mente es solo una herramienta, un instrumento. Está ahí para usarla cuando tienes una tarea, y cuando terminas, lo ideal sería dejarla descansar. El problema es que casi nadie lo hace. Hoy en día, te diría que el 80 o 90% de los pensamientos de la mayoría de la gente son repetitivos, inútiles y muchas veces hasta dañinos. Si observas con atención tu mente, te vas a dar cuenta de que esto es cierto. Ese ruido constante no solo te quita claridad, también te roba energía vital. Ese tipo de pensamiento compulsivo funciona como una adicción. ¿Y qué caracteriza a cualquier adicción? Que ya no sientes que puedes detenerla. Parece más fuerte que tú. Y claro, como toda adicción, te da una falsa sensación de placer al inicio, pero al final siempre termina convirtiéndose en dolor. Pero entonces, ¿por qué razón nos hemos vuelto adictos al pensamiento? Porque usted está identificándose con él. Es decir, crees que eres lo que piensas y que si dejas de pensar, simplemente dejarías de existir. Desde que creces, tu mente empieza a armar una imagen de quién eres, basada en todo tu condicionamiento, lo que aprendiste en tu casa, en la cultura, en la escuela, en todas partes. Esa construcción mental se le puede llamar ego. Pero recuerda, ese ego no es tu verdadero ser, es más bien como un fantasma, un falso yo que solo puede mantenerse vivo si sigue pensando, pensando y pensando sin parar. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí, significa un falso ser creado por la identificación con la mente. Y lo curioso es que para él, el presente casi no existe. Lo único que considera importante es el pasado y el futuro. El pasado, porque sin él, ¿quién serías tú? Y el futuro,
porque siempre proyecta hacia adelante, buscando seguridad o alguna promesa de realización en él. Por eso, cuando estás en modo ego, la mente se vuelve tan disfuncional, se aferra al pasado y se pierde en el futuro, sin poder descansar en el único lugar real, el presente. El ego dice: un día, cuando logre esto, cuando tenga aquello, o cuando pase lo otro, ahí sí me voy a sentir bien, feliz, en paz. Pero fíjate bien, incluso cuando parece que tu ego está viviendo el presente, en realidad no lo está, porque lo ve distorsionado, porque siempre mira el ahora con los ojos del pasado, y si no, lo reduce a un simple medio, algo que solo sirve para alcanzar un fin, algo que siempre está allá adelante, en el futuro, en lo que la mente proyecta. Observe su mente y verá que así es como funciona. Pero aquí está la clave. El único lugar donde está tu liberación es en el momento presente. Pero usted no puede encontrar el momento presente mientras siga siendo su mente. Quizás pienses algo como: no quiero perder mi capacidad de analizar, de distinguir lo que está bien de lo que no. La verdad, no me molestaría aprender a pensar más claro, de forma más concentrada, pero tampoco quiero perder mi mente. Al final, el don del pensamiento es de lo más valioso que tenemos. Sin él, seríamos simplemente otra especie más, viviendo en automático como cualquier animal. El dominar la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia, pero obviamente necesitas dar el siguiente paso, y pronto. Si no lo haces, la misma mente puede terminar destruyéndote, porque ya se ha convertido en un monstruo. Más adelante voy a hablar de esto con más detalle. Lo importante ahora es entender algo. Pensamiento y conciencia no son lo mismo. No son sinónimos. El pensamiento es apenas una pequeña parte de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia. Pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación no significa dejar de pensar y caer a un nivel inferior de pensamiento, como una planta o un animal. No, la iluminación es levantarte por encima del pensamiento. En ese estado sigues usando tu mente, claro, pero de una manera distinta, más enfocada, más clara, más efectiva que antes. La usas cuando la necesitas, especialmente para lo práctico. Lo que cambia es que ya no estás atrapado en ese diálogo interno que nunca se calla. En lugar de eso, hay una quietud dentro de ti. Y cuando necesitas usar la mente, sobre todo para algo creativo, entras en un vaivén natural, unos minutos de pensamiento, y luego unos minutos de silencio, entre la mente y la no mente. La no mente es pura conciencia, sin pensamientos. Y desde ahí, el pensamiento sí tiene el poder real. Ahí es cuando surge lo creativo de verdad, porque el pensamiento, cuando no está conectado con esa conciencia más grande, se vuelve estéril, insensato, limitado, y tarde o temprano, se vuelve hasta destructivo. La mente, en esencia, es una máquina de supervivencia. Está hecha para atacar y defenderse, para analizar, acumular datos, sacar conclusiones. Para eso es muy buena. Pero hay algo en que no lo es. No es creativa para nada. Todos los verdaderos artistas, lo sepan o no, crean desde otro lugar, desde la no mente, desde la quietud interior. La mente entra después, para darle forma a esa visión, para ponerle estructura a lo que nació en el silencio. Y no solo los artistas, incluso los grandes científicos lo han reconocido. Sus mayores descubrimientos aparecieron en esos instantes de quietud, de calma,
no cuando estaban rompiéndose la cabeza pensando. De hecho, en una encuesta que hicieron a los matemáticos más brillantes de Norteamérica, incluido Einstein, el resultado fue sorprendente. El pensamiento juega solo un papel secundario en ese instante clave donde nace la chispa creativa. Así que, en realidad, la razón por la que muchos científicos no son tan creativos como podrían serlo, no es porque no sepan pensar, es porque no saben cómo dejar de pensar. No fue la mente, ni el pensamiento, lo que creó el milagro de la vida en la Tierra, ni tampoco lo que sostiene tu propio cuerpo. Hay una inteligencia mucho más grande que la mente, trabajando en silencio todo el tiempo. Piénsalo. Una sola célula humana, más pequeña que la milésima parte de una pulgada, contiene en su ADN inmensas instrucciones que llenarían 1000 libros de 600 páginas. Cuanto más descubrimos sobre el cuerpo, más nos damos cuenta de dos cosas. Primero, que esa inteligencia que lo guía es inmensa. Y segundo, que nosotros en realidad sabemos muy poco sobre nuestro cuerpo. Ahora, cuando la mente logra reconectarse con esa inteligencia, se transforma en algo increíble, una herramienta poderosa y maravillosa que empieza a servir a algo más grande, que a ella misma. Emoción. La reacción de tu cuerpo frente a tus pensamientos. Cuando hablo de la mente, no me refiero únicamente a los pensamientos. También incluyo las emociones y todos esos patrones de reacción inconscientes que combinan lo mental con lo emocional. La emoción aparece justo en el punto de encuentro entre la mente y el cuerpo. Podría decirse que es la manera en que el cuerpo reacciona a lo que ocurre en la mente, o incluso que es el reflejo de la mente dentro del cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o de hostilidad genera un aumento de energía física que llamamos ira, y el cuerpo se prepara para luchar. Si aparece el pensamiento de estar amenazado, ya sea física o psicológicamente, el cuerpo se contrae, y eso es lo que conocemos como miedo. La ciencia ha demostrado que las emociones intensas provocan cambios en la bioquímica corporal. Dichos cambios son la expresión física o material de la emoción. Y aunque usted no siempre es consciente de sus pensamientos, a menudo puede reconocerlos, observando directamente sus propias emociones. Cuanto más identificado estés con tus pensamientos, con lo que te gusta o no te gusta, con tus juicios e interpretaciones, menos presente vas a estar como esa conciencia que observa. Y cuando no estás presente, la energía emocional se acumula. A veces ni te das cuenta, pero está ahí. ¿Y qué pasa con esa energía? Pues que no desaparece. Muchas veces se convierte en tensión física o en algún síntoma del cuerpo. De hecho, hoy en día se habla mucho de cómo las emociones que no reconocemos terminan afectando directamente la salud. Incluso puede que esa energía se exprese afuera, en tu vida diaria. Seguro has notado que hay personas que, sin saber por qué, son más propensas a ser atacadas, verbal o incluso físicamente por otras personas. Eso suele suceder cuando llevan dentro mucha rabia contenida. Esa energía se siente, aunque no lo veamos, y despierta la ira en los demás. Si a ti te cuesta conectar con tus emociones, puedes empezar por algo muy sencillo. Lleva tu atención a tu cuerpo, siéntelo desde adentro, como si lo escucharas en silencio. Ahí, poco a poco vas a empezar a sentir lo que realmente está pasando, dentro de ti. Pero dime algo, si las emociones son el reflejo de la mente en el cuerpo, ¿cómo es que a veces parece que no se ponen de acuerdo? La mente me dice no, pero la emoción me dice sí. ¿Qué pasa ahí?
Si de verdad quieres conocer tu mente, no necesitas complicarte tanto. Tu cuerpo siempre te va a dar el reflejo más honesto. Por eso, más que observar desde lejos, siente la emoción directamente en tu cuerpo. Y fíjate en esto. Cuando parece que hay un conflicto entre lo que piensas y lo que sientes, casi siempre el pensamiento es la mentira y la emoción la verdad. No la verdad última sobre quién eres, claro, pero sí la verdad relativa de cómo está tu mente en ese preciso momento. Ese choque entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es más común de lo que crees. Muchas veces, ni siquiera puedes poner en palabras lo que está pasando en esos niveles más profundos de tu mente, pero el cuerpo sí lo revela, siempre. Ahí aparecen las emociones, y esas sí puedes sentirlas con claridad. Observar una emoción funciona igual que observar un pensamiento, con una sola diferencia. Mientras el pensamiento se mueve en la mente, la emoción tiene un componente físico. La sientes directo en el cuerpo. Y cuando simplemente permites que esa emoción esté ahí, sin dejar que te controle, ocurre algo poderoso. Ya no eres la emoción. Eres la presencia que la observa. Y lo más interesante es que, si practicas esto, todo lo que estaba escondido en tu inconsciente empieza a salir a la luz de tu conciencia. ¿Observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos? Sí. Y convierta en un hábito preguntarse a usted mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esa simple pregunta te orientará en la dirección correcta. Pero no analices, simplemente observa. Enfoca tu atención hacia el interior. Siente la energía de la emoción. Y si no hay emoción presente, lleva tu atención más profundamente al campo de energía interior de tu cuerpo. Esa es la puerta de entrada al ser. Una emoción, casi siempre, es como un pensamiento, pero amplificado, con mucha más energía, y como suele ser una carga tan fuerte, al principio no resulta fácil quedarse presente el tiempo suficiente para observarla. Esa emoción quiere apoderarse de ti, y la mayoría de veces lo logra, a menos que haya suficiente presencia dentro de ti. Si no la hay, lo normal es que termines identificándote con esa emoción sin darte cuenta. En ese instante, la emoción se convierte en ti, y ahí aparece un círculo vicioso. El pensamiento alimenta la emoción, y la emoción alimenta el pensamiento. El patrón mental genera una especie de reflejo más intenso en forma de emoción. Y esa vibración emocional sigue dándole fuerza al mismo pensamiento que la originó. Mientras tu mente permanece enganchada a la emoción, el pensamiento le pasa energía, y la emoción a su vez energiza todo el patrón relacionado con la situación, la persona o el recuerdo original. Y así, una y otra vez se retroalimentan. Básicamente, todas las emociones que sentimos son como diferentes versiones de una sola emoción básica. Esa emoción aparece cuando olvidas quién eres de verdad, más allá del nombre y de la forma. Ponerle un nombre exacto es complicado. Es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción, porque no solo es amenaza, también se siente como abandono, como vacío, como falta de plenitud. Así que, quizá lo más sencillo es llamarla así: sufrimiento, sin rodeos. Y lo curioso es que la mente pasa gran parte del tiempo combatiendo, tratando de suprimir ese sufrimiento, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más intenta la mente librarse del sufrimiento, más grande se vuelve. ¿Por qué? Porque la mente nunca puede encontrar la solución, y tampoco va a permitir que tú la encuentres, porque ella misma forma parte del problema. Es como si el jefe de policía estuviera buscando al delincuente,
cuando en realidad el delincuente es el propio jefe de policía. La verdad es que no te vas a librar de ese sufrimiento hasta que dejes de basar tu identidad en la mente, es decir, en el ego. Y cuando eso ocurre, la mente deja de obtener poder y el ser se revela como tu verdadera naturaleza. ¿Y qué pasa con las emociones positivas, como el amor o la alegría? En realidad, son inseparables de tu estado natural, de esa conexión interior con el ser. Los destellos de amor, de alegría o esos momentos de paz profunda aparecen siempre que la mente se queda sin palabras. Para la mayoría de las personas, esas pausas ocurren muy de vez en cuando, casi por accidente. A veces frente a una belleza extraordinaria, otras en medio de un esfuerzo físico extremo o incluso ante un gran peligro. En esos instantes, la mente se queda sin palabras y de repente surge la quietud interior. Y en esa quietud hay una alegría sutil pero intensa. Hay amor, hay paz. Y lo normal es que estos sentimientos duren poco, porque enseguida la mente regresa con su ruido habitual, eso que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer mientras sigas atrapado en el dominio de la mente. Y lo interesante es que, en realidad, no son simples emociones. Van mucho más allá de ellas, en un nivel mucho más profundo. Por eso, antes de poder sentir esa paz, ese amor y esa alegría verdaderos, primero necesitas hacerte consciente de tus emociones, sentirlas tal como son. Solo entonces podrás ir más allá de ellas. La palabra emoción literalmente significa perturbación. Viene del latín emover, que quiere decir justamente eso, perturbar. En cambio, el amor, la alegría y la paz no son emociones, son estados profundos del ser, o mejor dicho, tres aspectos de la conexión interior con el ser. Y como nacen de un lugar más allá de la mente, no tienen opuestos. En cambio, las emociones sí, son parte de la mente dualista. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Por eso, en la condición no iluminada, cuando vivimos identificados con la mente, lo que solemos llamar alegría, casi siempre es solo placer. Un placer breve, pasajero, que forma parte del ciclo interminable de sufrimiento y alivio. El placer siempre viene de algo externo, mientras que la verdadera alegría surge del verdadero ser dentro de ti. Lo mismo que hoy te da placer, mañana puede causarte dolor o puede desaparecer. Entonces la ausencia de ese placer se convierte en sufrimiento. Pasa lo mismo con lo que solemos llamar amor. A veces se siente placentero, emocionante, pero en realidad puede volverse una especie de adicción, una necesidad que fácilmente se transforma en su oponente. Por eso tantas relaciones amorosas, después de la euforia inicial, terminan oscilando entre el amor y el odio, la atracción y el rechazo. El verdadero amor no trae sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte en odio de la nada. Y lo mismo ocurre con la verdadera alegría. No se convierte de repente en dolor. Incluso antes de alcanzar una liberación plena de la mente, puedes tener destellos de ese amor real, de esa alegría genuina o de una paz interior profunda. Son momentos tranquilos, pero llenos de vida. Y lo más importante, estos son aspectos de su verdadera naturaleza que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva, de esas que parecen normales, a veces se sienten momentos muy especiales y agradables, como si apareciera algo más genuino, algo incorruptible. Pero suelen ser solo destellos,
que pronto quedan atrapados o cubiertos por la interferencia de la mente. Entonces puedes llegar a pensar que tuviste algo muy precioso y lo perdiste, o incluso tu mente puede convencerte de que todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión, y tampoco puedes perderlo. Eso forma parte de tu estado natural. Puede estar oscurecido por la mente, pero nunca destruido. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía allá, al otro lado de las nubes. Recuerda que el dolor o el sufrimiento surgen por el deseo, y para liberarnos del sufrimiento, tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son, en realidad, expresiones de la mente buscando salvación o realización en lo externo o en algún futuro. Son un sustituto de la verdadera alegría de ser. Mientras te identifiques con tu mente, seguirás siendo esos deseos, esas necesidades, apegos y rechazos. Fuera de eso, el yo apenas existe como una posibilidad, como una semilla que aún no brota. Incluso el deseo de ser libre o iluminado, cuando lo ves desde ahí, no es más que otro anhelo en busca de la plenitud en el futuro. Por eso no se trata de intentar liberarte del deseo o de alcanzar la iluminación. Se trata de estar presente. Así que no lo pongas como una meta lejana, sé consciente ahora. Vive ahora. Quédate ahí como observador de tu propia mente. Los seres humanos han estado atrapados en el sufrimiento por millones de años. Desde que cayeron de ese estado de gracia, entraron en el tiempo, en la mente, y olvidaron la conciencia del ser. En ese punto empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras sigas identificado con tu mente. En otras palabras, mientras estés inconsciente espiritualmente hablando. Y aquí hablo sobre todo del sufrimiento emocional, porque es, en gran parte, la raíz del sufrimiento físico e incluso de muchas enfermedades. El resentimiento, el odio, la culpa, la ira, la tristeza, los celos, incluso esa leve irritación que parece inofensiva, todo eso son formas de sufrimiento. Ten presente que incluso lo que llamamos placer o subidón emocional lleva dentro la semilla del dolor, y tarde o temprano aparecerá la otra cara de ese placer o emoción. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien sabe lo que ocurre después. Ese subidón tarde o temprano se convierte en depresión. El placer termina transformándose en algún tipo de dolor. Lo mismo ocurre en las relaciones. Muchas personas han vivido, en un abrir y cerrar de ojos, una relación íntima que parecía una fuente de alegría y que en algún momento se convirtió en una fuente de sufrimiento. Visto desde una perspectiva más amplia, tanto lo positivo como lo negativo son dos caras de la misma moneda, y esa moneda es el sufrimiento que nace del ego, de estar identificado con la mente. Podemos decir que existen dos tipos de sufrimiento. Está el que tú mismo creas ahora, en este momento, y está el del pasado, ese que todavía guardas en tu mente y en tu cuerpo. Y por eso, justo ahora, yo, como guía de esta comunidad, lo que quiero es hablarte de dos cosas muy importantes: cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el que viene del pasado. La conciencia, el escape del dolor, no crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y de tristeza. Entonces, ¿no será cuestión de aprender a vivir con ellos, más que de tratar de evitarlos? La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Lo creamos nosotros mismos, cuando dejamos que la mente, sin ser observada, sea la que controle nuestra vida. El dolor que usted mismo crea siempre nace de no aceptar lo que está pasando. Es como una resistencia inconsciente al momento presente, a lo que es. En la mente se ve como un juicio,
y en las emociones se siente como negatividad. El nivel de sufrimiento depende de cuánto te resistes a la hora, y esa resistencia depende de qué tanto estás atrapado en tu propia mente. La mente siempre busca negar el presente, negar lo que es. Por eso, mientras más identificado usted esté con su mente, más sufrirás, y al revés. Cuanto más logres honrar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor, del sufrimiento y del ego. ¿Por qué la mente suele resistirse tanto al momento presente? Muy simple, porque no puede sobrevivir ahí. La mente necesita del tiempo para sentirse en control, se alimenta del pasado y del futuro. Por eso, cuando se enfrenta al presente, a la hora sin tiempo, lo percibe como una amenaza. Y ten cuidado, porque la mente y el tiempo en realidad son inseparables. Sí, claro que necesitamos la mente y también el tiempo para movernos en este mundo. Sin ellos sería imposible organizarnos, planear, crear o incluso recordar quiénes somos. Pero el problema empieza cuando la mente y el tiempo se adueñan de tu vida. Ahí es donde aparece la disfunción, el dolor y la tristeza. La mente, para no perder el control, siempre intentará cubrir el presente con recuerdos del pasado o con proyecciones del futuro. Y así, la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora, quedan cubiertos bajo capas de tiempo. La verdadera naturaleza humana queda oscurecida por la mente. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha ido cargando cada vez más peso mental, y todos sufren bajo esa carga, aunque también la siguen alimentando cada vez que ignoran este momento presente, o lo usan solo como un medio para llegar a otro, que todavía no existe. Esa acumulación de tiempo mental arrastra también el dolor viejo del pasado, tanto a nivel personal como colectivo. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo del sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más tiempo, o al menos no más del necesario, y si lo haces, que sea brevemente, y solo para manejar los aspectos prácticos de tu vida. ¿Cómo detener la producción de tiempo? Dese cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. Nada más. Haz de la hora tu lugar principal, tu casa. Mientras que antes usted habitaba en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, ahora cámbialo, quédate en el presente y visita el pasado o el futuro, solo cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. Piensa esto: ¿qué podría ser más tonto, más loco, que estarse peleando por dentro con algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la realidad misma? La vida no está en el mañana ni en lo que pasó, está sucediendo justo ahora, en este instante. Ríndase a lo que es. Diga sí a la vida y observe cómo ella empieza inesperadamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable y horrible. Las cosas son como son. Fíjate en cómo tu mente empieza a ponerle etiquetas a todo y cómo ese juicio constante es lo que te genera dolor e infelicidad. Cuando te das cuenta de ese mecanismo, rompes el patrón de resistencia y dejas que el momento presente simplemente sea. Eso te abre la puerta a una paz interior real, sin depender de lo que suceda afuera. Entonces observa. Y si toca hacer algo, entonces actúa. Y hazlo. Primero acepta, después actúa. Lo que sea que esté pasando, recíbelo como si tú mismo lo hubieras elegido. Empieza a trabajar con el momento, no contra él. Hazlo tu aliado en lugar de verlo como tu enemigo. Y verás cómo tu vida comienza a transformarse de manera milagrosa. Soltar el pasado. Cómo liberar el cuerpo del dolor. Mientras no logres conectarte con el poder de la hora, cada dolor emocional que vivas va dejando un rastro dentro de ti.
ese sufrimiento nuevo se mezcla con el viejo, el que ya estaba ahí desde hace años, incluso desde la infancia, cuando sufriste por la inconsciencia del mundo en el que naciste. Todo ese dolor acumulado se convierte en una especie de campo de energía negativa que se mete en tu mente y en tu cuerpo. Y si lo miras bien, casi se siente como si fuera una entidad con vida propia. A eso se le llama el cuerpo del dolor emocional. Este cuerpo del dolor tiene dos modos: latente y activo. Puede estar oculto la mayor parte del tiempo, como un 90%, pero cuando se activa, toma el control. En personas que viven muy infelices, puede llegar a estar activo un 100%, casi todo el tiempo. Hay personas que prácticamente viven manejadas por su cuerpo del dolor, como si fueran una marioneta de esa energía. En otros, en cambio, no aparece tan seguido, sino solo en ciertas situaciones. En una relación de pareja, al revivir pérdidas, abandonos, heridas físicas o emocionales, cualquier cosa que les recuerde el pasado. El disparador puede ser mínimo. A veces ni siquiera es algo grave. Basta con un pensamiento que se cruza por la mente o un comentario inocente de alguien cercano para que ese dolor que estaba dormido se despierte y tome el control. Hay cuerpos del dolor que son como un niño fastidioso que no deja de llorar. Molestos, sí, pero no tan graves. Y hay otros que son como monstruos malignos y destructivos, unos verdaderos demonios. Algunos se expresan con violencia física, pero la mayoría atacan desde lo emocional. Insultos, reacciones exageradas y pensamientos tóxicos. A veces ese dolor se lanza contra la gente que tienes cerca, y otras veces se vuelve contra ti mismo, llenándote de ideas negativas, autodestructivas, o incluso llevándote a enfermarte o provocar accidentes. En casos extremos, hay cuerpos del dolor tan fuertes que incluso llevan a la persona al suicidio. Cuando usted cree que ya conoce a alguien y de repente ves aparecer esa parte oscura en ella, es como si estuvieras frente a otra persona totalmente diferente. Pero lo más importante no es verlo en los demás, sino aprender a reconocerlo en ti mismo, y no en el otro. Pon atención a cualquier señal de malestar que aparezca en ti. Puede ser algo pequeño, como estar irritable o impaciente, o algo más fuerte, como sentirte apagado, con rabia, con ganas de discutir, hundido en la depresión, o buscando drama en tu relación. Todo eso es tu cuerpo del dolor despertando. La clave está en atraparlo en el momento justo en que empieza a despertarse, a activarse. Si logras notarlo cuando apenas despierte, antes de que tome más fuerza, tendrás mucho más control sobre él. El cuerpo del dolor quiere seguir existiendo como cualquier ser vivo, y solo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. En ese momento es cuando se apodera de usted. Empezará a manejar su vida y se alimentará a través de usted. ¿De qué se alimenta? De más dolor. Busca cualquier experiencia que tenga su misma vibración. Rabia, tristeza, discusiones, drama, odio y violencia, incluso enfermedades. Cuando logra controlarte, atrae situaciones que encajan con su energía, porque así tiene de dónde alimentarse. El cuerpo del dolor no puede vivir de alegría o paz. Eso no lo alimenta. Su único alimento es el sufrimiento. Cuando el cuerpo del dolor se apodera de usted, empiezas a desear más sufrimiento, aunque no lo notes. Te puedes volver víctima o victimario, porque en el fondo da lo mismo. Usted querrá recibir dolor o repartirlo. Lo curioso es que casi nunca eres consciente de eso. Si alguien te lo dijera, lo negarías con todas tus fuerzas, asegurando que no quieres sufrir. Pero si miras con atención, vas a ver que muchos de tus pensamientos y comportamientos están diseñados para mantener vivo ese dolor en usted,
y en los demás. Si fueras realmente consciente de esto, ese patrón se disolvería en el acto, porque querer sufrir es locura, y nadie es loco a propósito. El cuerpo del dolor es como la sombra del ego, y esa sombra le tiene miedo a la luz de tu conciencia, porque sabe que si lo ves de frente, pierde su poder. Su existencia depende de dos cosas: de que usted se identifique con él sin darse cuenta, y que tengas miedo de enfrentarte al dolor que llevas dentro. El problema es que, si no te atreves a enfrentarlo, te verás obligado a volverlo a vivir una y otra vez, como un ciclo que nunca termina. El cuerpo del dolor puede darte la impresión de ser un monstruo enorme y aterrador, algo tan incómodo que prefieres no mirarlo, pero en realidad no es más que un fantasma sin sustancia. Parece fuerte, pero no tiene poder real frente a la luz de tu presencia. Algunas enseñanzas espirituales dicen que todo sufrimiento es una ilusión. Y sí, eso es cierto. Pero la verdadera pregunta ¿es cierto eso para usted? Porque repetirlo como creencia no te libera del dolor. Puedes pasar toda la vida sufriendo y al mismo tiempo seguir diciendo: el dolor no es real. Pero, ¿acaso eso hace que desaparezca? Lo importante no es la idea, sino vivir la experiencia. Y ahí entra el cuerpo del dolor. Él no quiere que lo mires de frente, porque en el instante en que lo observas con total atención, la identificación se rompe. En ese instante aparece una dimensión más profunda de ti: la presencia. Ahí dejas de ser la víctima del dolor y te conviertes en su testigo. Ya no puede engañarte haciéndose pasar por ti mismo, ni seguir alimentándose a través de ti. Y ahí descubrirás tu verdadera fuerza interior. Has conectado con el poder de la hora. ¿Qué le ocurre al cuerpo del dolor? Cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él. La inconsciencia crea dolor. La conciencia lo transforma. San Pablo lo resumió con una poderosa frase: todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz. Lo mismo pasa con el cuerpo del dolor. No puedes luchar contra él, porque eso solo generaría más conflicto, y por ende, más sufrimiento. Lo único necesario es observarlo. Y observar significa aceptarlo como parte de lo que está ocurriendo en ti en ese momento. El cuerpo del dolor es simplemente energía vital atrapada. Se separó de tu energía total y por haberse identificado con la mente, adquirió una especie de autonomía artificial. Es como un sistema que se alimenta a sí mismo, pero de manera antinatural, convirtiéndose en algo que va en contra de la vida misma. Es como un animal que intenta devorar su propia cola. Esa es la misma razón por la que nuestra civilización ha llegado a volverse tan destructiva. Es la energía vital mal canalizada, pero incluso esas fuerzas destructoras no dejan de ser energía, esperando a ser transformada. Cuando empiezas a dejar de identificarte con tu cuerpo del dolor y asumes el rol de observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que usted se identifique de nuevo con él. Este no desaparece de inmediato, seguirá actuando por un tiempo, intentando seducirte para que vuelvas a caer en su juego. Es como una rueda que, aunque ya no recibe impulso, sigue girando por inercia durante un rato. En esta etapa, incluso puedes sentir dolores físicos en distintas partes del cuerpo. Pero tranquilo, no son permanentes. Lo importante es mantenerte presente y consciente, siendo un guardián atento de tu espacio interior. La clave está en mirar de frente al cuerpo del dolor y sentir su energía sin dejarte arrastrar por ella. Porque si tu mente se alinea de nuevo con esa energía, estarás identificándote de nuevo con él y alimentándolo con tus pensamientos. Por ejemplo, si lo que domina tu cuerpo del dolor
es la ira, y tú empiezas a darle vueltas en la cabeza a lo que alguien te hizo o a lo que piensas hacerle. En ese instante ya caíste en su juego. Te volviste inconsciente y el cuerpo del dolor tomó tu lugar. Y recuerda, detrás de toda ira siempre hay dolor. Lo mismo sucede con un estado de ánimo sombrío. Si entras en un bucle mental de que tu vida es terrible, en realidad no eres tú pensando, sino el cuerpo del dolor usando tu mente para alimentarse. Aquí inconsciente no significa estar dormido físicamente, sino estar identificado con un patrón mental o emocional, al punto de perderte en él. Es la ausencia del observador. La salida a esta situación es la atención consciente. Cuando sostienes tu mirada interna sobre el dolor, sin juicios, se corta el vínculo entre ese cuerpo del dolor y tus pensamientos. En ese instante empieza la transmutación. El dolor se convierte en combustible para la llama de tu conciencia, y esa llama arde más brillante y con mucha más fuerza. Eso es lo que, de manera esotérica, llamaban los antiguos alquimistas: transformar el metal en oro. Aquí significa convertir el sufrimiento en conciencia. Cuando eso ocurre, la herida interior empieza a sanar y recuperas tu sentido de totalidad. Tu responsabilidad, desde ahí, es simple pero poderosa. No seguir creando más dolor. En resumen, cuando surja el cuerpo del dolor, lo esencial es llevar la atención al sentimiento en tu interior. Reconócelo por lo que es, acéptalo sin resistencia. No lo conviertas en pensamientos, no lo analices ni lo juzgues, y sobre todo, no te identifiques con él. Simplemente permanece presente. Observa con serenidad lo que ocurre dentro de ti. Al hacerlo, no solo te vuelves consciente del dolor, sino también de quien lo observa. Esa presencia silenciosa que eres en lo más profundo, ese es el verdadero poder del ahora, el despertar de tu propia conciencia. Y desde ahí, observa lo que sucede. Quiero señalar algo importante. Si en ese momento logras mantenerte alerta y presente, observando lo que ocurre dentro de ti, en lugar de dejarte arrastrar por ello, se abre ante ti una de las prácticas espirituales más poderosas. Esa simple atención consciente hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Ya para terminar, recuerda, el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Cada vez que lo miras de frente sin miedo, se disuelve y en su lugar nace tu verdadera fuerza. Ya no eres prisionero de tus emociones, eres el guardián de tu propia vida. Cada instante de presencia rompe el ciclo del sufrimiento y te devuelve al único lugar donde eres invencible: el ahora. Tú no eres tu historia, no eres tus heridas, no eres tu pasado, eres conciencia pura, luz inquebrantable y poder en movimiento. El cuerpo del dolor se alimenta de oscuridad, pero basta una chispa de tu presencia para que todo se transforme en claridad. Así que levántate, mírate con grandeza y recuerda, nada puede contra alguien que vive despierto. El poder ya está en ti y siempre lo estuvo. Lo que descubriste hoy sobre el cuerpo del dolor es solo la punta del iceberg, porque una vez que logras liberarte de él, la vida nunca vuelve a ser la misma. Pero entonces aparece la gran pregunta: ¿y ahora qué sigue? Ese es el misterio que vamos a revelar en el siguiente video. La vida después del despertar. Allí descubrirás qué sucede cuando tu conciencia despierta, cómo cambia tu forma de relacionarte con los demás y qué nuevas puertas se abren en tu camino espiritual. Créeme, lo que vas a escuchar puede transformar tu vida de una manera que aún no imaginas, así que no te quedes a mitad del viaje. Haz clic en el video que aparece a continuación, compártelo y acompáñame a descubrir lo que realmente significa vivir después del despertar, porque el despertar no es la meta, es el verdadero comienzo.
Te envío un abrazo lleno de luz y gratitud.